Tengo 30 minutos, creo que son muy buenos y suficientes para que en esta tarde usted y yo juntos pues escuchemos la palabra de Dios, tratemos de guardar en el corazón, pero sobre todo que tengamos el firme propósito de poderla poner en práctica. Amén. De entrada, me da gusto ver a la iglesia llena, me da gusto ver a la iglesia con muy buena asistencia. Y que este sea nuestro propósito, uno de los propósitos de este año, asistir a la iglesia, así como los cultos de la mañana y los cultos de la tarde. Que no se pierda esa costumbre que en muchos lados se está dando, pero que como iglesia nosotros podamos conservarla y que sea algo que le dejemos a las generaciones venideras. ¿Decimos amén? Amén. Muy bien. Primero que nada yo quiero decirle, hermano, que qué bendición y qué privilegio que usted y yo podamos decir que formamos parte de la iglesia de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. ¿Cuántos se consideran parte de la iglesia de Cristo? Amén. ¿Ven? ¡Qué bendición ser de la iglesia de Cristo! Hay quienes presumen, yo soy socio Águila. Hay quienes presumen, no, pues yo soy del club del Cruz Azul, tengo mi tarjeta del Cruz Azul. Hay quienes presumen, yo soy miembro del club de Sanz. Hay quienes presumen, yo era miembro del Blockbuster, pero ya lo cerraron, etcétera, etcétera. Usted y yo, nuestra membresía más importante, la que es eterna además, es el poder formar parte de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Poder decir, soy parte de la iglesia de Cristo, formo parte de algo que es divino, formo parte de algo que es eterno, formo parte de algo que trasciende el tiempo y el espacio, el poder ser parte de la iglesia de Cristo. Partiendo de esto, tendríamos que hacer una diferencia que se ha dicho en otras ocasiones, pero bueno, yo quiero hacer. Este lugar en el cual usted y yo estamos en esta tarde, no es la iglesia. Este edificio, ¿qué es? Es el templo, el cual es santo, decimos amén. Amén. El cual es santo porque está apartado para el servicio de nuestro Dios. Y quiero hacer un paréntesis sobre el uso del celular. Ha estado sonando mucho el celular. Vamos a apagarlo. Hay hermanos que a lo mejor ahí traen su Biblia, no la traen en papel, sino la traen ahora en electrónico. Hermano, apague el celular. Si dices que ya traigo la Biblia, bueno, léala con el que tiene al lado, léala aquí en la pantalla, porque si lo tiene encendido le va a llegar un mensaje, le va a llegar una notificación, va a emitir un sonido, se va a distraer al de al lado. Entonces vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? Vamos a utilizar el celular dentro de la iglesia. Y si usted dice, es que yo así lo uso, bueno, póngalo en modo avión de tal manera que no distraiga a los demás. Sí, ya por ahí sonó un tren, ya sonó un grillo, ya sonaron varias cosas, entonces vamos a evitar eso. Apague el celular. ¿Amén? Muy bien. Porque el lugar donde estamos es ¿qué? Santo. Pero el templo no es la iglesia. El templo es el edificio. La iglesia somos usted y un servidor. Cada uno de aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y que hemos entendido que Dios nos llama a servir y que Dios nos llama a congregarnos como parte de un solo cuerpo. ¿Decimos amén? Amén. Entonces, también debemos entender algo. Como iglesia, nosotros tenemos ciertos privilegios. ¿Cuántos creen que como iglesia tenemos privilegios como parte del cuerpo de Cristo? Amén. Amén. ¿Sí? Poder tener un lugar donde nos reunimos, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, contar con el apoyo y el amor de Dios, pero también de nuestros hermanos. Hay privilegios que nos son dados. Antes no éramos nada y ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Y así como también hay privilegios, así como también hay privilegios, también hay ciertas, quiero llamarlo así, obligaciones que adquirimos al ser parte de la iglesia de Cristo. Haciendo el acotamiento que son obligaciones que uno mismo se impone,
que uno mismo decide tomar. Es decir, sabemos que en Cristo no hay nada que se haga por obligación. Sabemos que como cristiano dice todo es lícito, mas no todo me conviene, y que cuando se trata de Cristo es algo que debe salir de mi corazón y no por imposición, no porque alguien me esté llevando a hacerlo. Pero como cristianos entendemos que así como privilegios tengo ciertas obligaciones, no porque alguien me las imponga, sino porque yo siento que nacen en mi corazón, pero sobre todo al estudiar la palabra del Señor. Amén. Es decir, debemos entender algo. Como iglesia, Dios espera de nosotros ciertas cosas. ¿Será que Dios necesita de usted o de mí? No. Dios, si nosotros, sigue siendo ¿qué? Dios. Pero esto no significa que Dios no esté esperando ciertas cosas de su iglesia. ¿Decimos amén? Amén. Sí. ¿Quién forma parte de alguna empresa? No tiene que decir que trabaje en algún lugar. ¿Sí? Tavo, ¿tú crees que la empresa espera algo de ti? ¿Sí? Que realices tu trabajo. ¿Sí? Imagínense que Tavo dijera, no, yo voy a ir al trabajo, pero yo no voy a hacer lo que me diga el jefe. Yo voy a llegar a la hora que yo quiera y voy a salir a la hora que yo quiera. Y si me dicen que revise una pieza, no, yo voy a revisar primero la que yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera y voy a conducirme como yo quiera. ¿Qué le va a decir el jefe? Bueno, vaya a hacer lo que quiera, pero ¿a dónde? A su casa. A su casa. Porque usted forma parte de una empresa y la empresa está esperando algo de usted, ¿como qué? Como trabajador. Dios espera algo de usted y de mí, no como trabajador, pero sí como un hijo al cual Él ama. Decimos amén. Amén. Le pongo el ejemplo todavía aún más, que podemos entender más. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. Así déjela arriba el que espere algo de sus hijos. Puede bajar su mano. Y yo sé que cuando digo espero algo de mis hijos, todos decimos, no, yo no espero nada, pero no me refiero a lo económico. ¿Sí? Todos esperamos ciertas cosas de nuestros hijos. Actitudes, comportamientos, pensamientos, sentimientos. ¿Sí? Sobre todo si nuestros hijos están pequeños y están en la etapa de formación. Imagínese su hijo de 7 o 8 años diciendo, yo voy a comportarme aquí en la casa como a mí me dé la gana. Y voy a hacer lo que quiere, lo que me nazca, y lo que no lo voy a hacer. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, totalmente. Y usted diga, bueno, no te preocupes, hijo, eres mi hijo, te quiero, pero realmente yo no espero ningún tipo de comportamiento de ti, haz lo que quieras. No, como padre, el padre espera ver en su hijo ciertos comportamientos, ciertos rasgos de madurez que conforme vaya pasando el tiempo, estos se vayan acentuando y acrecentando cada día más. Amén. Usted y yo formamos parte de la iglesia de Cristo y Dios espera ver en usted y en mí cierta forma de vivir, cierta forma de comportarnos, cierta forma de actuar como iglesia de Cristo. Amén. Amén. Este tema es muy importante al inicio del año porque tenemos 300, ¿cuántos ya? 58 días en los cuales como iglesia usted y yo vamos a tener la oportunidad de representar a Cristo aquí en la iglesia, si Dios nos presta la vida. Amén. De ser embajadores de Cristo. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios está esperando ciertas cosas de nosotros en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos. Esa es una de las razones por las cuales Dios estableció su iglesia, para que juntos como iglesia demos testimonio
de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Y cómo lo haremos? Pues por medio de nuestra forma de vivir. Cada uno de nosotros como cristiano, como hijo de Dios, tenemos que entender algo. Yo no puedo pretender vivir y hacer lo que a mí me venga en gana bajo mi propio razonamiento. Es decir, yo voy a ir a la iglesia a hacer lo que yo quiera y yo voy a formar parte de la iglesia, pero no bajo las reglas de Dios, sino bajo mis propias reglas. ¿Cómo suena eso? A donde vayamos, si usted va a un trabajo, si usted va a una escuela, si usted, incluso mire, si usted va a un cine y en el cine pretende hacer lo que usted quiera, ¿sabe qué le dicen? Usted habrá pagado su boleto, pero su boleto solo le da derecho a ver la película. Si va a estar aventando palomitas, si va a estar subiendo los pies en los ojos del que está delante, si va a estar haciendo escándalo, acompáñenos, ¿qué? A la puerta. No puede venir a hacer lo que usted quiera. Como parte de la iglesia de Cristo, nosotros no podemos pretender vivir bajo ese tipo de razonamiento de que yo voy a hacer lo que yo quiera, dejando a un lado la Biblia y lo que Dios marca en su palabra. Y yo aquí, hermano, quiero decir esto y creo que es importante. La guía y quien marca la pauta de cómo debemos comportarnos como iglesia debe ser siempre la Biblia. ¿Decimos amén? Debe ser siempre la Biblia. No es lo que al que está al frente, al pastor o al líder se le ocurra, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. Amén. Obviamente quien esté al frente puede tener ciertas ideas, desarrollarlas, pero su fundamento, su base, ¿dónde debe estar siempre? En la palabra de Dios. Amén. Yo le pregunto algo, ¿queremos que Dios bendiga a nuestra iglesia? Amén. ¿Queremos que Dios nos permita ser de bendición como iglesia al interior y al exterior, a la comunidad? Amén. Amén. Debe ser nuestro deseo. Entonces debemos estar ¿qué? Dispuestos a ofrecer, a entregar, a cumplir con lo que Dios busca y pide de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Uno de los aspectos que debemos entender es en nuestro comportamiento y en nuestro comportamiento y en nuestra convivencia. ¿Cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a convivir como iglesia? El tema de esta tarde es el siguiente. La iglesia y su conducta. ¿Usted cree que como miembros de la iglesia de Cristo debemos de tener cierta conducta? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿A cuántos les gusta ver, por ejemplo, a un miembro de la policía desparramado en una silla con el fusil así y durmiendo? Si usted lo ve, ¿qué es lo que piensa? Que es una conducta inapropiada, porque alguien que representa la ley debería de estar ¿cómo? Firme, derechito, vigilante, ¿verdad? Bueno, de cada persona usted ve y dice, es que no es la conducta que se espera. Si usted ve a un deportista y de repente sale en las noticias que el deportista fulanito de tal chocó su auto de lujo a las 3 de la mañana e iba totalmente ebrio, ¿qué dice la gente? ¿Es una qué? Conducta inapropiada, porque él está representando al deporte y es una imagen para los jóvenes, etcétera, etcétera. Se espera un cierto tipo de ¿qué? De conducta. Pues como cristianos, como hijos de Dios, como representantes de Cristo, como su iglesia, también
se espera una cierta conducta. ¿Quién la espera? Obviamente la gente de allá afuera, los que todavía no conocen a Cristo, pero también quien la está esperando, ¿quién es? Dios. Dios espera una conducta de su iglesia. Y de hecho es la iglesia y su conducta. Hoy vamos a ver la primera parte, es al interior, entre nosotros mismos. ¿Sí? La convivencia que tenemos dentro de la iglesia, como iglesia, en la reunión de jóvenes, en los cultos, en la reunión femenil, en la reunión de varones, cuando allá afuera nos reunimos, cuando nos encontramos, cuando salimos a algún lado. Se espera cierto tipo de conducta y de convivencia, la cual refleje lo que nosotros decimos, que somos hijos de Dios y que estamos tratando de agradar a nuestro Padre. Amén. Lo que tenemos que entender es algo. Debemos de quitarnos de la mente esa forma de conducirnos, de decir: yo así soy, así me educaron, así nací y así me moriré. El que me quiera, bien, y el que no, ni modo, él se lo pierde. ¿Sabe que muchos a veces así nos conducimos? Así soy, así es mi carácter, así nací, así voy a seguir. Hay quienes decimos: ay, si mis papás trataron de cambiarme por 30 años y no lo lograron, ahora les voy a venir a hacer caso a ustedes. Pero tenemos que entender algo: formamos parte de la iglesia ¿de qué? De Cristo. Y lo primero que tenemos que quitarnos es ese pensamiento que no es puesto por Dios. ¿Es puesto por quién? Por el enemigo. Dios lo ama tal y como es usted y como soy yo, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero está decidido a cambiarnos, a transformarnos, a renovarnos, a quitar esos defectos y a potencializar las virtudes. Amén. De tal manera que cada día yo puedo decir: soy una mejor versión de mí que el día de ayer, y no porque yo sea bueno, sino porque Cristo está trabajando en mi vida. Amén. Amén. Trabajo, en la oficina, en cualquier otro lado, haya gente conduciéndose como bien le parece. Es normal. Pero en la iglesia, cada uno de nosotros tiene que tener un pensamiento y un sentir distinto. Me pudieron haber educado de una forma. La vida y los golpes de la vida pudo hacer que mi forma de pensar o mi forma de tratar o de reaccionar sea otra. Pero ahora tengo una vida nueva. He aquí, las cosas de Cristo son ¿qué? Nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mi forma de vivir, de conducirme, de convivir, tiene que ser ahora ¿cómo? Distinta. Amén. ¿Para qué? Para cuando alguien entre, pueda notar ¿qué? La diferencia. Y no diga: es lo mismo que en la oficina, es lo mismo que en la escuela, es lo mismo que en el trabajo, es lo mismo que en el campo. Hay chismes, hay pleitos, hay discusiones, hay envidias, hay orgullo. No noto la diferencia. Y no se trata de que vamos a presumir que somos buenos. No, vamos a demostrar que con Cristo se puede ser distinto. Decimos amén. Amén. La iglesia es distinto. Dentro de la iglesia hay normas, reglas. ¿Puestas por quién? ¿Por el hombre? No, puestas por nuestro Dios. Amén. Amén. En las cuales usted y yo nos debemos de guiar para poder agradar a Dios y haya un verdadero ambiente propicio para poder como pueblo alabar y servirle a Dios. Amén. ¿Qué tanto puede avanzar una iglesia si hay conflictos, hay discusiones, hay rumores, hay chismes,
Los de este lado no se hablan con los de este lado, los de aquel lado traen pleito con los de este lado, ya quieren sacar al pastor, el otro pastor anda haciendo acto de proselitismo para que lo pongan a él. ¿Cómo funcionaría? Simplemente no funcionaría. Vamos a ver cómo debe ser nuestra conducta como iglesia al interior. El libro de Colosenses fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Pablo, para los hermanos ¿de dónde cree usted? De Colosas, ¿sí? Y el propósito del libro de Colosenses es decirles que Cristo es suficiente para cada uno de nosotros para que podamos fijarnos cuál debe ser nuestra forma de vivir en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo personal, lo familiar y hacia lo social, es decir, con el exterior. Yo en esta tarde, hermano, quiero que juntos veamos cuál debe ser nuestra forma de conducirnos hacia el interior como iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Cuando usted piensa en iglesia, el templo donde están reunidos los hijos de Dios, hay ciertas cosas que uno da por hecho. Que no habrá pleitos, que no habrá discusiones, que no habrá chismes, que no habrá envidias, etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando alguien llega de afuera y nota eso, queda totalmente decepcionado, quizá confundido, porque dice, es que no debería de ser. Ahora, esto no significa que nunca se vaya a dar, ¿sí? Porque somos humanos todavía, tenemos una naturaleza pecaminosa que persiste en nuestro cuerpo, pero tenemos que vivir y luchar de tal manera que esto prácticamente no suceda, y cuando suceda podamos identificarlo, podamos atacarlo y podamos corregirlo. Amén. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 12, comenzamos, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hasta ahí. Empieza con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Vestidos. Vestidos. El apóstol Pablo hace referencia al vestirse en varias ocasiones, en varias porciones. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo cuando dice vestíos? ¿Qué es lo que quería decir? Hablaba de la ropa física, del pantalón, una camisa, que teníamos que venir con corbata. No, está hablando en sentido figurado, pero está hablando de nuestra forma de conducirnos, de la imagen que reflejamos, no por nuestra apariencia física, sino por nuestra forma de conducirnos, de vivir, de actuar, de responder, de reaccionar. ¿Algunos se han dado cuenta del poder que tiene el uniforme? ¿Sí? Está usted en el hospital, entra alguien de pantalón de mezclilla, playera, y le dice: si se da la vuelta, le voy a aplicar un medicamento. ¿Usted qué dice? No, espérate, ¿por qué? Entra alguien con bata, estetoscopio colgado, y le dice: le voy a aplicar un medicamento. ¿Y usted qué hace inmediatamente? ¿Cuál fue la diferencia? El uniforme. Usted va a un estacionamiento y hay alguien ahí con su pantalón de mezclilla, su playerita y un trapito. Y le dice: aquí, aquí, aquí. ¿Usted qué dice? ¿Por qué si yo me quiero estacionar allá? En cambio, usted entra y ve a alguien uniformado, pantalón, camisa, un uniforme completo, gorra, un radio aquí colgado y un silbato, y le hace señas y le dice: aquí. ¿Usted qué hace? Así, aquí. ¿Qué fue la diferencia? El uniforme.
¿sí? Cuando aquí se refiere a vestíos, es decir, nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestra forma de desarrollarnos en nuestro diario vivir, tiene que ser característico de un cristiano, de un hijo de Dios. Vivir como a mí me da la gana es como decir, como quien se viste como se le da la gana. Y decir yo voy a vivir como Cristo es ponerme el uniforme de Cristo, si lo quiere ver así. Para que en donde yo esté, me puedan identificar como ¿qué? Como un hijo de Dios. Decimos amén. Amén. Vestidos pues como ¿qué? Escogidos de Dios. Santos y ¿qué? Llamados. ¿Cómo cree que se comporta alguien a quien nadie quiere? O sea, nadie lo elegiría. Además, su vida es todo lo contrario a ser santo y además es despreciado por todos. ¿Cómo se imagina que es su comportamiento? ¿Qué espera de él? ¿Cosas buenas o cosas malas? Ahora yo le pregunto lo contrario. ¿Cómo se imagina que debe de ser alguien que, número uno, fue escogido? Tú me vas a servir, porque eres especial para mí. Dos, es que santo. Ya no eres del montón, ahora eres apartado. ¿Eres qué? Especial. Y no solamente eso, ahora eres ¿qué? Amado. ¿Cómo se imagina que debe ser su comportamiento? Pues así debemos de comportarnos. Amén. Dentro de la iglesia yo no puedo comportarme como si nadie me amara, como si el mundo estuviera peleado contra mí, como si todos trajeran un complot contra mi persona. No, debo comportarme como alguien que ha sido escogido, amado y apartado para Dios. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Amén. Nos dice que una de las características de nuestra vestimenta, es decir, nuestro comportamiento como iglesia, como parte del pueblo de Cristo, es, dice, de entrañable ¿qué? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Amor a la miseria ajena. Es decir, hermanos, como parte de la iglesia de Cristo, cuando alguien se duele en esta iglesia, todos nosotros debemos ¿de qué? De dolernos. Si un hermano está pasando, y fíjense, es que casi siempre cuando pensamos en miseria, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuestiones de qué? De dinero. Y hay veces que la miseria llega a la vida de maneras muy distintas. ¿Sí? Alguien puede estar pasando por problemas fuertes, alguien le puede estar doliendo el corazón, alguien le puede estar doliendo el alma, y como cristianos nuestro comportamiento, esa miseria que está pasando, debe ser entrañable. Debemos tener que misericordia, decirle, hermano, yo estoy ¿con qué? Contigo. Este año, hermano, vamos a procurar eso, no ser indiferentes al dolor de nuestros hermanos. ¿De qué? Entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué significa ser benigno? Ser bueno. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos con la idea firme de ser buenos? ¿Saben que muchas veces se nos olvida? Lo que pasa es que ser malo se nos da por naturaleza, pero a veces se nos olvida que debemos de tratar ¿qué? De ser ¿qué? Buenos. ¿Buenos con quién? Con todos, pero si hablamos de la iglesia, especialmente ¿con quién? Con la familia de la fe. En nuestra convivencia yo tengo que tratar de ser bueno para con Carlos, para con Manolo, para con Diana, para con Jenny, para con cada uno de ustedes. Y ustedes entre hermanos, desde el saludo, desde la palabra, desde la manera en que pueda ayudarle,
tengo que tratar de ser ¿qué? Bueno. Mostrar esa bondad. Nos habla también de que nuestra forma de conducirnos debe ser ¿con qué? Humildad. Como iglesia no puede haber soberbia en nosotros. ¿Quién es el más importante aquí en la iglesia? ¿Decimos amén? Amén. Y después Dios, y después Dios. ¿Cuánto vale su hermano que tiene a la derecha? ¿Cuánto vale su hermano que tiene a la izquierda? ¿Cuánto vale su hermano que tiene enfrente? ¿Cuánto vale su hermano que tiene atrás? Mucho. Y todos valemos exactamente ¿qué? Iguales. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener. Habrá hermanos que estemos quizá en diferentes circunstancias. Habrá quien en este momento tenga trabajo, y no porque él tenga trabajo debe sentirse más que el que no tiene. ¿Sí? No el que diga, no, pues yo le di escuela a mis hijos, yo me voy a sentir orgulloso. Yo llego en coche, me siento orgulloso. Me siento más que los demás. No, cada uno de nosotros debemos de sentirnos como al mismo nivel, porque quien marca la pauta es Cristo. Amén. Amén. Debe de acabarse la soberbia. Humildad. Después nos dice ¿qué? Mansedumbre. ¿Ser qué? Mansos. Es decir, que se acaben los pleitistas, que se acaben, discúlpeme la palabra, los picudos, los que andamos a veces quizá buscando bronca, los que andamos buscando pleito. Llego y ya me ganaron mi lugar. Aquí abajo del arbolito, ese es ¿qué? Mi lugar, porque se estacionan. Si ya saben que yo siempre me estaciono aquí, lo hizo a propósito, nada más para molestarme. Pero ahorita va a ver. No, debemos de ser ¿qué? Manso. Le ganaron su lugar, no pasa nada. Es más, estaciónese más allá y así camina más y le hace bien. Si de repente ya llega y la silla, el lugar donde siempre usted se sienta, ya hasta la espalda está marcada así porque ahí se acomoda, se lo ganaron, ¿qué pasa? Nada, se sienta enfrente, se sienta a un lado. No debe de ser motivo de pleito. ¿Ser qué? Mansos. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Manso y humilde. Dios desea ese comportamiento de cada uno de nosotros dentro de su iglesia. Amén. Que nada nos robe la paz que Dios nos da. Amén. Luego nos dice algo de ¿qué? Paciencia. ¿Usted cree que como hermanos en Cristo necesitamos paciencia para tratarnos los unos a los otros? Sí, y mucha. Muchísima paciencia. Pero no para yo aguantar a los demás, para que los demás me aguanten a mí, porque yo me conozco. Sí, ¿verdad? Porque sí, muchísima paciencia, porque esos hermanos, no. Los hermanos tienen mucha paciencia para aguantarme a mí. ¿Sí? Y cada uno de nosotros necesitamos ¿qué? Paciencia. Habrá hermanos que quizá nos desesperen. ¿Será posible? Sí, así como usted desespera a muchos otros hermanos. Habrá hermanos que dicen, ahora sí, esta vez, y no pasa nada, y nosotros tenemos que seguirlos ¿qué? Amando, queriendo, tratándolos bien, creyendo que este será su año. ¿Decimos amén? Amén. ¿Con qué? Paciencia. Hay cierto lugar donde allá enfrente, hermanos, no se estacionen porque los vecinos se molestan y el hermano se vuelve a estacionar. Hermano, disculpe. No, hermano, ya pastor, córralo ya. Ese hermano no entiende. No, con paciencia. Vamos a ser más inteligentes. Cuando esté a punto de llegar, hermano, aquí no. Vemos la forma, vemos el modo, pero tenemos que tratarnos como ¿qué? Con paciencia. Amén. Amén. Versículo 13. Voy rapidito
tiempo se nos va volando. Soportándoos unos a otros. ¿No será que Pablo viajaba en el tiempo? Y viajó al 2016, 2017 y veía cómo se conducía la iglesia. No, es que la conducta humana no ha cambiado mucho. Las tecnologías, la cultura cambia, pero el ser humano no ha cambiado mientras Cristo no llegue a su vida. Amén. Que dice soportándonos unos a otros, y aquí está el problema. Nosotros pedimos que todos sean como nosotros y que cambien a nuestra forma de ser, y la Biblia no nos dice esto. La Biblia nos dice que soportándonos unos a otros. Es una obra en proceso. Ay, es que ese hermano habla mucho, sopórtelo. Ay, es que ese hermano nunca dice nada, sopórtelo. Es que ese hermano de volada se enciende, sopórtelo. Así como, insisto, así como nos soportan a nosotros. O sea que cada quien va a hacer lo que quiera. No, para eso hay un pastor. ¿Decimos amén? Amén. Que está atento y que si ve que el comportamiento de alguno está provocando fricción, está provocando división, está provocando algo incorrecto, el pastor hablará con él en el amor de Dios y el Espíritu hará la obra. Decimos amén. Amén. Mientras esto sucede, cada uno de nosotros tendremos que ¿qué? Soportarnos los unos a los otros, pero ¿con qué? Con amor. Amén. Y aquí yo le aprovecho para decir, hermano, si usted sabe de algo que no anda bien dentro de la iglesia, dígaselo al pastor. No como chisme, no como quien va a acusar, sino como alguien preocupado por lo que está pasando en su iglesia. Porque a veces, de repente dos traen problemas. ¿Saben cuántos saben? Todos. Pero nadie le ha dicho al pastor todavía, porque a veces somos muy discretos, ¿verdad? Y ya cuando el pastor se entera, ya lo que se pudo arreglar a tiempo, ahora ya hay 10, 15 involucrados. Si usted sabe de algo, vaya y dígale al pastor. Y si llegan a contarle, te voy a contar algo, bueno, pero si es algo preocupante, yo se lo voy a contar al pastor. Dime. ¿Y sabe qué le van a decir? No, ya no. ¿Sí? Soportando unos a otros. ¿Y qué pasa si, hermano, usted tiene queja de alguien? ¿Qué dice la Biblia? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Si alguien le hizo algo, hermano, estamos comenzando año y la mejor manera de hacerlo es perdone. Pero me ofendió, perdone. Pero habló de mí, perdone. Pero le dio un coscorrón a mi hijo, perdone. ¿Por qué? Porque así nos perdonó Cristo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Decimos amén. Amén. Versículo 14, y hasta aquí vamos a dejar el tema. Aunque continúa, ya lee usted el 15, 16 y 17, lo continúa leyendo en casa, se lo lleva de tarea. Amén. Y sobre todas estas cosas, leemos juntos el texto, 1, 2, 3. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es amar? Buscar el bienestar del otro. Sobre todas las cosas, vamos a amarnos en Cristo. Decimos amén. Amén. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Con bonitas palabras? No, con hechos, con acciones. Ame a su hermano, porque el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Si usted últimamente está viendo mucho los defectos de su hermano o de sus hermanos, significa que su amor ha ido decreciendo. Ame
y piense que Cristo ya lo amó a su hermano primero, amén. Cristo ya lo perdonó así como lo perdonó a usted, y que Él, al igual que usted, está en la lucha, está intentándolo, se está esforzando. Muchas veces desconocemos, gracias a Dios, el trasfondo de la vida de nuestros hermanos, las batallas que han librado, de dónde los ha traído Cristo. Y juzgar muy apresuradamente es algo injusto, ¿sí? A lo mejor el hermano viene enojado y ya viene el hermano enojado, pero no sabemos por qué viene enojado. Gracias a Dios que llegó y que no se quedó en casa, que no se quedó por allá. Gracias a Dios que llegó y aquí el Espíritu hará la obra y saldrá con una sonrisota en el rostro, amén. Pero tenemos que llenarnos de amor, amar a los niños, amar a los jóvenes, amar a los adultos, amar al pastor, y eso hará que nuestro comportamiento interno sea lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Decimos amén. Hermanos, que el Señor le bendiga, y esto se puede poner a la práctica inmediatamente. En cuanto salgamos, pase usted, no, después de usted, muy amable. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Entonces ya, pasan allá a la cocina. ¿Decimos amén? Hermano, que Dios le bendiga. Le dejo el tiempo a nuestro pastor.